Buenos días, bendiciones. Nuevamente aquí un domingo lleno de la palabra de Dios, lleno del consejo de Dios y sobre todo de poder estar juntos de manera virtual o de manera presencial, pero siempre juntos. Somos hogares en su presencia en la Cruzada Cristiana y bueno, vamos con la palabra. Hoy he titulado el mensaje Abraham, un nuevo hombre y un nuevo hombre. Nombre y hombre. Así que vamos a la palabra y si quiere leer conmigo allí en Génesis capítulo 22 y versículo 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arena en la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. ¿Sabe? Las promesas de Dios siempre son grandes, siempre son poderosas, siempre son en el sí y en el amén. Dios tiene para sus hijos sorprendentes cosas que a veces nosotros nos las perdemos por diferentes razones. Mm, pero yo quiero que usted hoy se dé cuenta de cosas maravillosas que Dios hizo con Abraham. Abraham conocido como el padre de la fe. Pero esto va más allá de ese apelativo o de ese nombre que se le ha dado a él. Yo quiero que ustedes miren y observen cómo Abraham antes de nacer hablando ya se estaba hablando de una promesa, se estaba hablando de que algo sobrenatural estaba por pasar. Y yo creo que nosotros podemos ejemplificar esta situación con algo. Cuando una pareja se entera que van a ser un hijo, que van a ser su hijo o su hija, lo primero que tienen que hablar y lo primero en lo cual deben estar colocándose de acuerdo es en el nombre que quieren colocarle a ese niño o a esa niña, ¿no es cierto? Entonces preguntan a los abuelos, preguntan a los familiares, colocan nombres, van tachando, van acertando, diciendo que esa posibilidad es buena, esa no. Bueno, no sé. Inclusive he visto cómo algunas personas hasta hacen concursos del mejor nombre y no sé qué para ponerle a su hijo. Y en las escrituras colocamos muchos ejemplos donde Dios a algunos de los que llama a servirle le realiza un cambio de nombre. De acuerdo pues al propósito que Dios tiene con esa persona, el plan de Dios que será ejecutado por medio de la vida de quien ha llamado. Entonces vemos cómo Dios, a Abraham particularmente, le cambia el nombre. Y mire que él se llama originalmente Abraham y se le cambia el nombre a Abraham. Y mire que lo que se hace en el nombre es colocar una letra más en el alfabeto hebreo, ¿sí? Y esa letra es Hey. De pronto yo no la estoy pronunciando de la mejor manera, pero es la quinta letra del alfabeto hebreo. Si nosotros vemos el Salmo 119 es un acróstico y ese acróstico tiene en la quinta letra pues obviamente esa letra del alfabeto hebreo. Inclusive hay algo que a mí me parece espectacular y es el pictograma que se dibujaba cuando esa letra iba a ser pronunciada. Y el pictograma, mire la imagen que está ahora en la pantalla y dése cuenta de la hermosura. Es un hombre que tiene sus manos elevadas a lo alto y que de alguna manera lo que está haciendo es adorando, ¿sí? Lo que está haciendo es levantando sus manos a Dios. Y el significado de esta quinta letra del alfabeto tiene que ver con ventana, una ventana abierta, una revelación, es iluminación, es vida, es soplo de vida, es suspiro de vida, inclusive gracia. Y esa gracia representada desde el embellecimiento mismo. Cuando la gracia de Dios está sobre nosotros, dice que se hermosea nuestro rostro. Hay algo especial de Dios impreso inclusive en lo que irradiamos, en cómo nos pueden ver y en cómo nos pueden observar. Hey, esa H-E-I, es la letra que se identifica con el Espíritu de Dios, ya que su sonido es un sonido que no sale de la boca, sino que sale desde nuestra garganta. Es como el aliento de vida. Entonces mire lo que eso puede llegar a representar en el cambio de nombre de Abraham. ¿Sí ve? Porque se llamaba Abraham y ahora se llama Abraham. ¿Sí ve? Abraham. G es la letra que identifica al Espíritu Santo. Inclusive
por una ventana abierta, ¿qué puede pasar? Pues puede traspasar la luz, puede traspasar el viento. Y cuando yo hablo de luz, hablo de revelación. Cuando yo hablo de viento, hablo de vida. La figura con los brazos en alto representa absolutamente un proceso de adoración. Por eso la palabra en hebreo es Halel, Halel, ¿sí? De donde proviene la palabra, la misma aleluya, ¿sí? Que es una palabra universal que significa alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Entonces, mi hermano, como una sola letra, la letra Hey, que se le agrega al nombre de Abraham para que quede Abraham, ¿no? El Eterno, Dios le cambia el nombre a Abraham allí en Génesis. Y yo creo que usted y yo tenemos que recordar que en el hebreo no existen vocales. Allí no hay vocales. En Génesis capítulo 17 y versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Esa H es Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En el diccionario Strong, es un diccionario que utilizamos algunas personas que estudiamos la palabra para ver la palabra desde el original, ¿sí? Desde el original en el que fue escrito. Y recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, algunas partes en un griego mucho más común que se le llama el griego koiné. Pero mire que ahí en el diccionario, en el Strong, en el paralelismo del Strong, está Abraham, y digamos que es una contracción que significa padre enaltecido, ¿no? Abraham, nombre original, ese Abraham es padre enaltecido. Así que era un hombre especial. Sí, no era un hombre común y corriente, era un padre que significaba, era un padre que tenía un nombre ya de reconocimiento por el tipo de padre que era. ¿Sí ve? Pero pasó a llamarse Abraham. ¿Sí ve? Y ese Abraham, esa contracción es una raíz que no se utiliza frecuentemente en la palabra, pero que ya le da otro significado a la palabra. Y es padre de multitud. Abraham, ¿sí ve? El nombre que se le da después de llamarse Abraham. Entonces, mire, mi hermano, que Dios introduce esa letra, ese hey, ese aliento de vida a la simiente, al linaje de Abraham, dentro del nombre, por decirlo así, dentro del carácter de Dios. Así que Dios empieza a tratar con el carácter de un hombre para cumplir un propósito eterno, pero también un propósito de multitudes. Y necesitaba que dejara de ser Abraham para que empezara a ser Abraham. Y ahorita vamos a ver eso de una manera mucho más clara. Así que él aquí le da un aliento de vida. Pero él estaba vivo, humanamente hablando, esta carne, este cuerpo, el alma misma estaba viva. Pero acá le introduce un aliento de vida espiritual. De alguna manera lo que hace es traer un embellecimiento a la vida de Abraham, una gracia especial a la vida de Abraham. Y recuerde que la gracia tiene que ver con regalo. La gracia tiene que ver con algo absolutamente divino puesto en el ser humano, puesto en el hombre. Lo convierte a ese Abraham en un Abraham que es un pueblo numeroso. Por decirlo así, este embellecimiento es una de las finalidades de la creación del hombre. Porque en el Edén le dice, multiplíquense, ¿sí? Multiplicados. Era una orden de Dios. Entonces aquí cuando se le introduce la letra al nombre de Abraham, pues se introduce de alguna manera, bueno, y no solamente en el nombre de Abraham, también el nombre de su esposa cambia de Sarai y queda el nombre Sara solamente con la H, ¿sí ve? Con la H. Entonces Sara, que ya también le da una particularidad especial. Porque mire que ahí en Génesis, ahí mismo en el 17:15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, Sarai con I, no la llamarás Sarai más, ahora la llamarás Sara. Que en hebreo, pues digamos que cambia también el sentido del nombre, porque fue introducido en su nombre la simiente de vida, un aliento de vida.
en el carácter mismo de Sara, porque un hombre que iba a ser padre de multitudes necesitaba una mujer que también fuera alguien especial, una princesa especial, ¿no es cierto? Entonces digamos que aquí lo que Dios también introduce en Sara es un embellecimiento especial, una gracia de Dios, y bendice su vientre, trae aliento de vida a su vientre y empieza ese vientre a florecer. ¿Por qué? Porque va a empezar a dar fruto, un fruto de vida. Mi hermano, qué bendición eso. Dice en el versículo 16 de Génesis 17, y la bendeciré. Cuando ya le cambia el nombre, dice, y la bendeciré, y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. O sea, aquí introduce la palabra gracia, la palabra embellecimiento. Igualmente, al cambiarle el nombre, lo que hace es que ellos se enseñorearan del propósito divino, que ellos tomaran el lugar de esa promesa. Bueno, porque antes, y eso lo voy a ver ahorita, antes ellos eran parte de la promesa, ahora son la promesa misma. Entonces, vamos a observar qué pudo cambiar en Abraham, qué pudo cambiar en Sara, ¿sí? Y esto nos va a dar a nosotros luz con respecto a lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios te llama, cuando Dios ha soñado un propósito contigo y te inunda de su bendición y de su gracia, lo que Dios puede comenzar a hacer contigo es lo que hizo exactamente con Abraham. Primer punto, Abraham tenía una naturaleza humana, ¿no es cierto? Una vida familiar normal, casado, sí, tenía un hermano, bueno, su padre muere, ellos se casan, los dos hermanos, pero él en particular, Abraham, se casa con una mujer estéril. Y la mujer estéril tenía que ver con un estigma de la época. Era una maldición. Una mujer que no podía tener un hijo, de alguna manera era repudiada. ¿No es cierto? Mire, yo quiero que lea conmigo en Génesis capítulo 11 y en el versículo 27. Y yo voy a ser muy puntual en leer porque me parece supremamente importante que nosotros sigamos este texto. Dice la palabra, estos son los descendientes de Teraj, el papá de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue el papá de Lot. Harán murió primero que su padre Teraj en Ur de Babilonia. Su tierra de origen, Abraham y Nahor. Se casaron Abraham con Sara y Nahor con Milca, que era hija de Harán. Harán fue el papá de Milca e Isca. Sarai era estéril y no podía tener hijos. Teraj tomó a su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán, su nuera Sarai, su esposa y su hijo Abraham, y salieron de Ur de Babilonia hacia Canaán. Llevaron a Harán y se quedaron allí. Teraj vivió 205 años y murió en Harán. Entonces aquí vemos cómo él tenía una naturaleza humana como la tienes tú y como la tengo yo. Pero cuando recibe el toque de Dios, cuando recibe la promesa de Dios, cuando él empieza a ser introducido en un ambiente distinto al natural, empieza a tener una naturaleza divina. Mire lo que dice Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3, ahí seguido donde estábamos leyendo. Dice, el Señor le dijo a Abraham. Quiere decir esto que Dios empieza a entablar una relación personal e íntima con Abraham. Hasta ahí Abraham. Dios quiere establecer una relación íntima contigo. Dios quiere establecer algo especial contigo. Entonces dice acá, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Mi hermano, ya no va a ser el mismo. Ahora empiezan a haber características en él que son absolutamente radicales y son absolutamente divinas. Aquí le está diciendo, Dios le está resumiendo todo lo que iba a pasar en su vida y en la vida de Sarai. Entonces, mi hermano, primer punto, pasa de tener una naturaleza humana sin desvirtuarla, pero ahora vive una naturaleza divina. Tremendo, ¿verdad? Ese es nuestro primer punto.
Bien, ahora vamos al segundo punto, la autosuficiencia. Todos nosotros de alguna manera en momentos de nuestra vida pensamos que somos suficientes. Es suficiente lo que sé, es suficiente mi fuerza, es suficiente mi aliento, es suficiente mi dinero, es suficiente, ¿verdad? Y digamos que, aunque no lo digamos, esas cosas nos dan seguridad. Y le pasaba exactamente lo mismo a Abraham. Él creyó que su estrategia podría traer bienestar a su casa en medio de la hambruna. Si usted lee allí en Génesis capítulo 12, en el versículo 10, se dará cuenta de uno de los tantos casos donde Abraham muestra su autosuficiencia. Mire el versículo 10. Mire lo que dice la palabra. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra. Así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Entonces mire que él se cree muy pilo, por decirlo así. Dice, no, la estrategia va a ser esta. Pero termina pues haciendo las cosas al revés, porque pues no lo podía hacer así. Estaba engañando, era engañador en ese momento. Entonces pasa de ser un hombre autosuficiente a un hombre con propósito y un hombre que depende absolutamente de Dios. Ese va a ser el segundo cambio que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. El primero nos va a dar una naturaleza divina. El segundo, Dios va a generar un propósito y una dependencia absoluta de Él. ¿Sabe? Abraham sabía claramente cuál era el propósito divino y que ahora dependía de las directrices, de los milagros, de las cosas sorprendentes que Dios iba a empezar a mostrarle en el camino. Mire allí en el capítulo 13 y en el versículo 14. Mire lo que dice. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira, ¿desde dónde estás parado? Al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves te daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo tiene la tierra. Así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra que yo te regalo a ti. Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre que están en Hebrón. Allí construyó un altar al Señor. Mire cómo muestra él su absoluta dependencia en Dios. Ahora coloca un lugar especial para encontrarse con el que le daría las órdenes, para saber exactamente qué tenía que hacer, cómo tenía que caminar con esa premisa y con ese propósito que se le muestra desde el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis. Entonces el segundo punto, recuerde que Dios ahora te dará un propósito específico y dependerás absolutamente de Él. Ahora el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con que cada uno de nosotros tenemos un sentido de vida. A veces el sentido de vida es absolutamente básico. Digamos, buscamos tener estabilidad en cada una de las áreas de nuestra vida, en ser felices y ya, o sea, digamos que lo que nos mueven son cosas muy básicas, aunque, bueno, eso podría tener cierto atisbo de formalidad y sé que es más complicado que eso, pero Abraham, digamos que tenía un sentido básico de vida, ahora tenía un sentido total. ¿Sí? Ahora tenía por qué vivir, tenía por quién vivir, tenía todo un horizonte al frente suyo y sabía que no era ahora su familia, su vida, su familia, sino que ahora sería una gran nación, una bendición para todas las familias de la tierra.
Mire, es distinto ver la vida desde una perspectiva individualista, ver por sí mismo, ver solamente por la necesidad de sí mismo. Inclusive cuando uno está en familia, digamos que ya no es tan individual, pero no necesariamente tenga que ser muy general. Es algo muy particular la familia. Aquí Abraham estaba pensando en las familias de la tierra, en la bendición de toda una nación que estaba naciendo bajo el propósito divino. Mi hermano, no sé hasta dónde te va a llevar Dios, no sé hasta dónde me va a llevar Dios, pero ahora mi vida tiene un sentido especial. Ahora yo sé que puedo ser bendición para muchos, que estoy haciendo grande el reino de los cielos, que no solamente estoy salvándome, estoy salvando mi familia, sino que soy portador de buenas noticias para que muchos puedan salvarse. ¿A usted no le parece eso muy hermoso? ¿A usted no le parece eso algo que provoca, no sé, un destello de pasión en el corazón del ser humano, en el corazón de cada uno de nosotros? Probablemente a veces hemos querido botar la toalla, hemos querido salir corriendo, pero el sentido que Dios nos ha dado de vida hace que permanezcamos, que continuemos parados allí en la brecha, que sepamos que Dios va con nosotros y que su propósito se va a cumplir. Cuarto punto, hombre con promesa. ¿Sabe? Los antepasados de Abraham, en este caso, por ejemplo, Noé, recibieron una promesa que Abraham podía también reclamar. Si usted ve allí en Génesis capítulo 9, usted se va a dar cuenta de algo maravilloso. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, tengan muchos hijos y pueblen el mundo. Todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, les temerán. Todos estarán bajo su dominio. Mire que aquí hay una promesa implícita en Noé, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Y era una promesa que también tocaba con Abraham. Pero ahora pasa de ser una promesa que tenía él a él ser la promesa. Porque ahora él era la promesa de nación, la promesa de familias de la tierra llenas de la bendición de Dios. Y yo quiero que usted mire un momentico en Génesis capítulo 15 y mire lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, luego Dios llevó a Abraham, todavía estamos hablando de Abraham, fuera y le dijo, mira bien el cielo. Le dijo, mira el cielo. Hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Y siguió diciendo, pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. ¿Usted no le parece eso espectacular? Dios le está diciendo, mira las estrellas, no se pueden contar, así será su generación. Y en Génesis capítulo 17, vaya conmigo, vamos a leer del versículo 4, desde el versículo 4 y mire lo que dice. Este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones, tu nombre ya no será Abraham, sino será Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones, te haré muy pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes tierra en la que están ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre y yo seré su Dios. Mi hermano, qué bendición. ¡Qué bendición! Y no solamente ahora era él la promesa, sino que su esposa también hacía parte de la promesa. Porque cuando tú aceptas el propósito de Dios, los que están a tu lado se verán directamente bendecidos por la promesa del Padre. ¡Qué bendición este cuarto punto! Entonces, primero empezarás a tener una naturaleza divina. Segundo, serás dependiente y tendrás un propósito en Dios. Tercero, ahora tu vida tiene un sentido total. Y cuarto, Él es la promesa. Bueno, ahora el quinto punto. En el quinto punto vemos cómo
él siempre trabajó para él y para su familia. Pero cuando Dios llega con el propósito definido para la vida del ser humano, empieza ese ser humano convencido de esa promesa, convencido de ese propósito de Dios, trabajar o estar al servicio de Dios. Mire eso cómo se evidencia allí en Génesis capítulo 18 y en el versículo 3. Dice la palabra de Dios así de esta manera. Dice, y dijo, Señor, si he merecido su aprobación, por favor quédese conmigo. Yo soy su siervo. Permítame traerles un poco de agua, luego laven sus pies y descansen bajo un árbol. Traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas, después podrán continuar el camino. Pero sigue diciendo allí, permítame hacer esto que ya han venido hasta aquí, donde está su siervo. Entonces ellos dijeron, haz lo que has dicho. Inmediatamente Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara y le dijo, rápido, saca 3 medidas de harina fina y amásala y prepara pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien fue rápidamente a prepararlo. Mire cómo cuando uno está bajo el precepto de Dios, cuando uno está bajo un propósito divino, uno se convierte en siervo de Dios, en hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y recuerde esto, cuando usted hace las cosas para Dios, finalmente el resultado de ellas es su propia bendición, la bendición de su familia, la bendición de su linaje. Y eso es tremendo. Sexto punto. Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos peleado por cosas, hemos luchado por cosas, nos hemos esforzado por cosas, pero siempre hemos luchado en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra familia, en nuestro camino, en nuestro negocio, pues déjeme decirle que nosotros empezamos a pelear con las armas y con la fuerza de Dios. La palabra dice que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Y también dice que Él guarda nuestra espalda, nos cuida en nuestra retaguardia. Así que eso también fue muy clave y muy importante en la vida de Abraham. Bien, séptimo. Recuerden que cuando a él se le cambia el nombre, Abraham quiere decir Padre exaltado. Él era un hombre especial, era un hombre capaz, era un hombre que tenía muy bien a su familia, que era adinerado, que sabía hacer negocios. O sea, digamos que era una persona muy reconocida dentro del círculo donde él se movía. Pero pasó de ser un hombre especial, un padre exaltado, a ser padre de multitudes. Y cuando yo digo padre de multitudes, eso también trasciende, porque iba a ser padre de una nación, iba a ser bendición de todas las familias de la tierra. Un hombre que la palabra misma lo dice, se iba a volver famoso y reconocido, inclusive hasta hoy. Si usted va a la palabra de Dios allí en Hebreos, usted se va a dar cuenta que en ese capítulo 11 que tiene que ver con los héroes de la fe, aquí se nombra de una manera muy especial a Abraham, ya Abraham. Entonces, miremos allí en Hebreos, capítulo 11, lo que dice acerca de él, y vea desde el versículo 8. Dice así la palabra. Por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe Abraham, Dios hizo que tuviera hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Entonces podemos ver cómo el nombre de Abraham, después de que Dios lo cambió, no solamente cambió su finitud, cambió su límite, porque lo extendió a través del tiempo y lo extendió a través del territorio hacia muchos lugares.
¿Sí ve? Entonces, eso también es precioso. Entonces vuelvo a repetir desde el quinto para que vayamos haciendo cuenta. Trabajaba o empezaba a ser siervo de Dios. El sexto, peleaba con las armas y con las fuerzas de Dios. El séptimo, empezó a ser padre de multitudes, un hombre famoso y reconocido hasta hoy. El octavo punto, digamos que habla de las personas, normalmente se habla de su presente, ¿no? Difícilmente se habla de su vida a no ser que haya trascendido por lo bueno o por lo malo. Pero aquí, digamos que Abraham empezó a ser un hombre que tenía que ver con el futuro de una nación, con el futuro y la historia de la humanidad. ¿Sí ve? Era tan grande que iba a ser tan grande que era comparado con el tamaño del firmamento, con la arena de la playa del mar. O sea, el futuro era supremamente prominente. Mire, mi hermano, y uno sabe cuando una persona que se enlista en el trabajo de Dios empieza a ser motivado a ver hacia adelante, a ver en fe lo que todavía con los ojos naturales no se ve, pero que con los ojos espirituales sí se ven. Entonces nosotros somos hombres que definitivamente somos parte de un futuro prominente, de una eternidad. Y mire, quiero enseñar aquí algo que me parece fabuloso que alguna vez aprendí. Y es que cuando usted a un judío le habla del pasado, no mira hacia atrás, mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos dicen que lo que se ve fue lo que ya pasó. ¿Sí ve? Cuando usted le habla del futuro, ellos lo ven hacia atrás, porque es lo que todavía no ven, lo que todavía no ha pasado. Pero aquí quiero decirle algo, cuando usted está en Dios, usted puede ver lo que hizo, pero puede saber lo que no ha hecho. Porque en Dios ya la promesa se consuma, porque en Dios uno sabe que hay cosas que ya están puestas en nuestras manos. Jesús murió en la cruz del Calvario por tu salvación, por tu sanidad, por ti. Entonces tu futuro está asegurado. ¿Eso no te parece maravilloso? Bueno, Abraham fue un hombre que entendió que lo que hacía en su presente tenía trascendencia en lo que venía para el pueblo de Israel, pero para la humanidad también. Pensemos también que en el noveno punto, que Abraham, digamos que entendió el secreto del sacrificio. Mire, mi hermano, es tan sencillo como esto. Todos nos esforzamos, todos tenemos la posibilidad de cumplir con esa palabra que está en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Y muchos son esforzados, muchos tienen disciplina para lograr cosas, pero Abraham pasó el límite del esfuerzo y llegó al límite, a la etapa del sacrificio. Mire, de antemano era un hombre que trabajaba y hacía cuanto podía para que todo saliera bien. Pero cuando viene Dios, cambia su nombre e interviene en su historia, él empieza a sacrificar. Inclusive lo coloca a prueba y le pide que sacrifique a su hijo. Allí en Génesis capítulo 22 y versículo 2, dice allí la palabra de Dios de manera clara. Dice, toma Isaac. Luego Dios le dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. O sea, Dios le pide que sacrifique. No solamente que se esfuerce, sino que sacrifique. ¿Ve? Y si usted pasa al versículo 7, se dará cuenta de algo maravilloso. Mire esto, lo que dice acá. Dice en el versículo 7. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió, Dios proveerá. Ojo, Dios proveerá. Pero no solamente eso, dice acá, entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y como acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. O sea, él estaba convencido en cumplir la orden de Dios. Y Dios le dice, no, pare, ya entendí que usted es un hombre obediente, que usted es un hombre que es capaz de sacrificar lo que sea para cumplir con el propósito divino. Y a mí eso me parece tremendo porque tiene que ver con
con obediencia. Y la obediencia hace que la provisión nunca falte. Mire que en ese mismo texto, si usted mira el versículo 13, se va a dar cuenta de algo maravilloso. Dice, luego Abraham levantó la mirada. Ya el ángel había intervenido en la historia. Ya Dios le había dicho, listo, ya entendí que tú eres un hombre que es capaz de obedecer y sacrificar. Pero ahora mire la respuesta de Dios. Dice, levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en el arbusto. Así que fue, lo agarró y ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Mi hermano, cuando usted es capaz de sacrificar por Dios, Dios es capaz de proveerle a usted todo lo que necesite. Pero es pasar ese nivel, el nivel del esfuerzo al nivel del sacrificio. Y sacrificas por amor, sacrificas por obediencia. ¿Sí? A veces nosotros amamos tanto que nos duele sacrificar, nos duele renunciar. Y Dios nos está pidiendo quizás que renunciemos y con la renuncia, el sacrificar algo que me cuesta quitar de mí. ¿Sí ve? Porque hay que quemarlo, porque hay que hacerlo morir. Eso es lo que Dios está pidiendo. Y por último punto, mire, una cosa es vivir de manera natural, ¿no? Y mire que de manera natural cuando el ángel le dice a Abraham, o cuando Dios le dice a Abraham que va a ser padre, dice que él se arrodilla y se ríe. Allí en Génesis capítulo 17 y en el versículo 17 usted se va a dar cuenta de que no solamente Sara se rió, sino que también Abraham se rió. Estamos hablando del padre de la fe, pero él también en algún momento dijo, wow, pero yo tengo 100 años, 99 años, ¿cómo es que yo voy a ser padre? ¿No? Pero mire lo que dice allí en el 17:17. Dice, luego Abraham se postró rostro en tierra por respeto a Dios, pero se rió para sus adentros y pensó, ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz un niño? O sea que, digamos que en su naturaleza, en su lógica humana, era imposible que eso sucediera. Sara ahí en el capítulo 18 y en el versículo 12 hace algo muy parecido. Mire lo que dice acá en la palabra. Dice, así que se rió silenciosamente y dijo, estando yo tan vieja y acabada y siendo mi esposo un anciano, aún sentiré placer sexual. Mi hermano, a Sara, como dijo un pastor amigo en estos días, ¿no? A Sara ya se le había quitado la costumbre que tienen las mujeres, o sea, la cantaleta. No, la cantaleta no, sino el periodo, ¿sí? Ya no le bajaba el periodo, entonces ya era imposible que quedara embarazada en la lógica natural. Pero a partir de la intervención divina, su vida ahora fue una vida de fe. Cuando Dios interviene en tu vida empieza a ser una vida señalada, dirigida, encaminada en una idea de fe, en una vivencia de fe, en una experiencia de fe. Mira, mi hermano, él necesitaba creer y enseñar a los suyos este estilo de vida, porque no era solamente él, tenía que enseñar a los suyos, porque iban a ser de ellos una nación. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, así que él tenía que enseñar acerca de ello. Y lo hizo claramente allí en el capítulo 18 y en el versículo 17. Mire lo que dice el 18:17. Dice, el Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que yo voy a hacer. Se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendiciones en él. Versículo 19. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. ¿Usted no le parece eso hermoso? Mi hermano, cuando a usted Dios lo hace un hombre de fe, una mujer de fe, lo que le queda a usted es enseñarle a ellos, enseñarle a las generaciones que siguen que debemos vivir en condición de fe, en un mundo tan difícil como este, en un mundo que cada vez va a ser quizás peor en cuanto a lo moral, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la persecución, que usted enseñe a vivir en fe. Eso es tremendo, mi hermano. Entonces hemos visto 10 puntos maravillosos. Naturaleza
divina. Dios empieza a darnos una naturaleza divina. Dios nos enseña a depender de Él en el propósito que tiene para nosotros. Tercer punto, ahora su vida tenía un sentido total. Cuarto punto, ya no somos hombres con promesas, sino somos la promesa misma. Quinto, él ahora estaba al servicio de Dios. Sexto, empezó a pelear con las armas y la fuerza de Dios. Séptimo, pasa de ser un padre exaltado, una persona reconocida, a un padre de multitudes que va a trascender la historia de la humanidad. Octavo, viviendo un presente, Dios le enseña a que su presente tiene que ver con lo que viene, con lo que está adelante, con un futuro, ¿sí? Para él, para su familia y para la nación. Noveno, pasar del nivel del esfuerzo al nivel del sacrificio y sacrificar por amor. Eso lo hace especial a Abraham y lo va a hacer especial a usted. Y décimo, pasar de una vida natural a una vida de fe. Mi hermano, aquí está una palabra que seguramente va a traer mucha bendición a su vida. Dios lo ha escogido. Usted ha aceptado a Cristo en su corazón. Usted le ha dicho, aquí estoy, Señor. Quiero empezar a vivir una vida como la que vivió Abraham. Y usted puede decir, y es que Abraham en ese tiempo, no, Abraham también era un hombre sujeto a pasiones. Abraham también tuvo muchos defectos, muchas cosas que no hizo bien, pero logró ser el padre de la nación de Israel, el que es llamado por decir así, el padre de la fe, el que es reconocido en Hebreos como un hombre con unas características especiales y trascendió a través de la historia y todavía hablamos de él. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿cómo serás llamado tú? ¿Cuál será tu nombre? ¿Cuál será tu nombre? Digamos que a Abraham Dios le introdujo esa quinta letra, la letra Hei, que significa justamente la ventana abierta, la revelación y la iluminación, el soplo de vida, el suspiro, la gracia de Dios introducida en el carácter de este hombre. Bueno, ¿cómo serás llamado tú? Cuando la gente te recuerde, quizás no te vaya a recordar por el nombre, probablemente no, pero dirán, ese hombre tenía fe, ese hombre era un excelente padre, ese hombre me enseñó esto, ese hombre o esa mujer hizo esto, esta mujer trascendió por aquello. Bueno, ¿cuál es el nombre que de aquí en adelante vas a tener en Dios? Bueno, vamos a orar y le decimos, Señor, gracias por este tiempo, bendecimos tu nombre, Señor, y que estas cosas que pudieron cambiar, Señor, en un hombre como Abraham, puedan también cambiar en mí, puedan hacerse vida en mí, Señor. Ayúdame, Padre de la Gloria, ayúdame, Señor, no solamente a cambiar de nombre, sino que yo sea un hombre diferente, una mujer diferente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero terminar con esto. Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Y Job en el capítulo 33 y en el versículo 4 decía, el Espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Hermano, tremendo, ¿sí o no? Y definitivamente el nombre lo determina uno. Ustedes se acuerdan de la historia de Noemí. Noemí decidió que ya no quería llamarse Noemí, que significaba placentera, que de ahora en adelante le dijeran Mara, que significaba amarga. El nombre determina también su carácter. El nombre también determina lo que usted es. Dios quiere venir y cambiar tu nombre y que seas un hombre que como Abraham trasciendas. Así que un abrazo, bendiciones y ahora siguen los niños. Hola niños. Hola niños. Buenos días, les mandamos un abrazo muy grande. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Luciana y Samuel. Pero también tenemos una invitada muy especial. ¿Y saben cómo se llama? ¡Sofi! Muy bien, se llama Sofi. ¿Y quieren conocerla? ¡Sí! Muy bien, entonces ¡vamos! Y en esta mañana quiero compartir
apóstoles. A Jesús le encantaba hablar con el pueblo de las buenas noticias del reino de Dios, es decir, el plan de Dios para cambiar al mundo. Y deseaba que estas buenas noticias se compartieran con todo el mundo, pero también sabía que pronto dejaría la tierra. Jesús eligió a 12 hombres valientes entre sus amigos para que aprendieran estas buenas noticias sobre el reino de Dios venidero. Estos 12 hombres viajaban con él a todas partes, querían estar con Jesús todo el tiempo. Jesús eligió a estos seguidores para que escucharan sus palabras y le obedecieran y les enseñaran a los demás. Quiero en esta mañana decirles quiénes eran esos 12 amigos de Jesús y a ellos los guardo como un tesorito en un álbum muy especial, el cual les voy a enseñar. Un momento. Ay, niños, perdón la demora. Es que este álbum es muy grande y pesa mucho porque ahí tengo todos los amigos de Jesús y cada vez que yo quiero verlos, pues voy al álbum y nomás los miro y ahí me acuerdo de todo lo que Dios ha hecho en el mundo y lo que hace en mí. Ahora quiero que ustedes aprendan de ellos y conozcan sus nombres. Acompáñenme. Uno es Pedro. El otro es Andrés y Jacob. Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón, Judas y Judas Iscariote. ¿Ven? Estos son los 12 apóstoles, los 12 discípulos, los 12 amigos de Jesús. Si tú también quieres ser uno de estos amigos de Jesús, te invito para que hagas 3 cosas. Una es, lleva a Jesús en tu corazón. 2, obedécele en todo. Y 3, enseña lo que Jesús le enseñó a los discípulos y a través de las escrituras nos enseñó a nosotros. Así es que no olvides estas 3 cosas súper importantes. Y hasta la próxima, amiguitos. Adiós. Y bueno, niños, no olvidemos lo que nos enseñó nuestra amiga. Sofi. Muy bien, para tener a Jesús como amigo debemos guardarlo en nuestro corazón, debemos obedecer y enseñar la palabra Eso. la palabra de